agradecer a Marcelo, Vladimir y a todos los demás miembros del equipo por haberme invitado a dictar esta conferencia. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Me gustaría advertir que estoy fuera de casa. Espero que no haya problemas de conexión. Por favor, háganme signos con las manos si no se me escucha en algún momento. No estoy seguro de que el internet funcione bien aquí en donde estoy. Voy a presentar una conferencia que preparé especialmente para el Congreso y que durará una media hora, 40 minutos para dejar un espacio después para preguntas, comentarios que puedan tener. Espero que haya oportunidad de una interacción entre nosotros. Me gustaría comenzar por mi testimonio personal como profesor de psicología en una universidad pública mexicana. Muchos de mis estudiantes provienen de comunidades indígenas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otros estados. Mi universidad, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es de las universidades de estado la que tiene más población indígena. Cuando les doy clase en primer semestre, a veces les pregunto a los estudiantes de nuevo ingreso cómo conciben ellos mismos todo aquello que habrán de estudiar en psicología, como la persona, las emociones, la inteligencia o las relaciones interpersonales. Sus respuestas despliegan generalmente la ideología psicológica del catecismo, de la época de oro del cine mexicano, de las telenovelas, del reggaetón, de la narcocultura y de las películas hollywoodenses. Pero también a veces me descubren concepciones completamente diferentes de la subjetividad que poco a poco he ido identificando como concepciones propias de los pueblos originarios de México y Centroamérica. Mis investigaciones sobre las concepciones mesoamericanas de la subjetividad, investigaciones que resumo en algunos artículos y en un par de libros que he publicado, tiene su origen en mi interés por entender mejor las ideas que me han comunicado algunos de mis estudiantes indígenas recién ingresados en la Facultad de Psicología. Muchos de estos estudiantes poseen ya saberes psicológicos indígenas precisos, extensos y profundos que aparentemente han aprendido en sus comunidades y en sus familias, con padres y madres, con padres y comadres, tíos y tías, abuelos y abuelas. Desde luego que los saberes a los que me refiero son intuitivos, fragmentarios, elípticos, a veces implícitos, otras veces bastante vagos, pero permiten vislumbrar una suerte de psicología que yo personalmente prefiero no llamar psicología, pues me parece mucho más penetrante y apasionante que todas esas banalidades que actualmente llamamos psicología. Se irán dando cuenta a medida que hable que tengo una muy mala opinión de la psicología como campo especializado, disciplinario, académico y profesional. Los saberes ancestrales de los estudiantes de nuevo ingreso de mi facultad no solo suelen ser menos banales que la psicología que aprenderán en la facultad, sino que además corresponden más a sus realidades, a sus creencias, a sus formas de ser y de vivir en comunidad. Lo triste es que los estudiantes indígenas de psicología tienden a olvidar todo lo formidable que saben sobre ellos mismos como purépechas, nahuas, occeltales o tzotziles, para sustituirlo por las banalidades que les enseñamos en la facultad y que a veces no tienen mucho que ver con lo que ellos son. Esto sucede en parte por culpa de los docentes obtusos que desestimamos y despreciamos los saberes de nuestros estudiantes, juzgándolos no científicos, no basados en evidencias, como se dice ahora, productos de la tradición, la superstición o la imaginación. Poco a poco he ido percatándome de que las concepciones mesoamericanas de la subjetividad pueden encontrarse no solo en jóvenes provenientes de comunidades indígenas, sino también en otros estudiantes, especialmente los que vienen de poblaciones rurales, pero también los demás. Ellos, los culturalmente mestizos, tienden a sustituir sus insondables saberes ancestrales por los paquetes de conocimientos, datos e informaciones que les ofrecemos en la facultad. Esto me ha hecho llegar a la conclusión de que los estudios universitarios de psicología en México tienen un propósito esencialmente colonial, el de reemplazar lo mesoamericano por lo europeo estadounidense, lo indígena por lo extranjero, lo propio y local por lo ajeno e importado. Los actuales profesores mexicanos de psicología, como seguramente nuestros colegas latinoamericanos,
Efectuamos una tarea semejante a la que realizaban los evangelizadores del siglo XVI. Traemos un evangelio psicológico, se lo imponemos a los estudiantes y hacemos todo lo posible para extirpar de ellos sus saberes propios. Nuestra labor colonizadora y evangelizadora es muy exitosa. Los estudiantes que se titulan, al menos en mi universidad, se distinguen por haber olvidado casi todo lo que sabían y por haberlo sustituido ya por otros saberes. Permítanme dar 3 ejemplos. Hace algunos años, visitando una comunidad indígena para aprender algo sobre la noción purépecha de alma, una colega y yo pudimos entrevistar a varias personas que desplegaron la maravillosa dialéctica de las categorías psíquicas relacionales corazón y vida, Mincita y Tzipecua, del Pure, tan materiales como espirituales, tan individuales como comunitarias, tan del ser humano como del mundo que lo rodea. Se nos ocurrió finalmente entrevistar a una psicóloga, egresada precisamente de mi facultad, que parecía haber olvidado todo eso. A la pregunta ¿qué es el alma?, nuestra psicóloga solo supo decirnos lo que se le había enseñado en la facultad y concluyó categóricamente que el alma era la cabeza, Kamaxita, evidenciando así la pérdida enorme de sabiduría y de cultura de la que solo podemos responsabilizarnos a nosotros mismos, docentes de la Facultad de Psicología. Otro psicólogo que egresó de mi facultad comenzó a trabajar en una prisión en Guerrero y un día intentó explicarme cómo las comunidades nahuas, con sus exigencias y creencias, aparentemente psicotizaban a sus miembros y los convertían en criminales potenciales, haciéndoles perder el sentido de responsabilidad individual. Mi antiguo estudiante, de origen nahua, me comentó que él mismo experimentó eso en su infancia y adolescencia. Le enseñamos así en la facultad a psicologizar, patologizar, criminalizar y despolitizar algo tan complejo y trascendente como la vida comunitaria mesoamericana. Por último, hace un par de años, conocí el caso de un par de psicólogas egresadas también de mi facultad y que ahora trabajan en una fiscalía para delitos contra las mujeres. Fue allí donde realizaron entrevistas y aplicaron pruebas psicológicas en momentos separados a 3 jóvenes purépechas que habían sido víctimas de violaciones sexuales. En los 3 casos, las psicólogas concluyeron que las mujeres o no habían sido violadas o no habían sufrido ningún trauma u otro daño psicológico porque faltaba la expresión emocional correspondiente. Nunca se les ocurrió pensar a las profesionales de la psicología que las purépechas podían expresar de otro modo sus emociones, que sus emociones podían ser diferentes, que cierta sobriedad expresiva podía ser inseparable de la dignidad, que la experiencia traumática podía situarse en otro nivel, que su procesamiento podía ser familiar y comunitario y no solo individual. Todo esto sencillamente no pasó por la cabeza de las psicólogas. Los 3 ejemplos que acabo de ofrecer bastan para comprender una inquietud que he escuchado más de una vez entre compañeros de pueblos originarios. Las familias y las comunidades hacen grandes esfuerzos para que algunos jóvenes puedan estudiar. A veces hay que vender tierras o sacrificar a un hijo que se irá a trabajar a los Estados Unidos para pagar la educación universitaria de su hermana o hermano. Al final, tantos esfuerzos rinden frutos, pero frutos amargos y no solo dulces. Los jóvenes terminan titulados, lo que es motivo de orgullo para la familia y la comunidad, pero también a menudo motivo de un gran sufrimiento, pues no es raro que los profesionistas ya nunca más vuelvan a sus comunidades o bien regresen diferentes, desfigurados, irreconocibles, desindigenizados o ladinizados, como decimos en México. Los jóvenes profesionistas que regresan ladinizados son los que se muestran, según el testimonio de las comunidades, egoístas y pedantes, los que reniegan de sus orígenes indígenas, los que renuncian a sus principios éticos y políticos, los que pierden esa nobleza y generosidad característica de los pueblos originarios de Mesoamérica. Los profesionistas ladinizados son los que aprenden, como ellos dicen, malas mañas de ladinos, como la corrupción, la ambición, la traición, la manipulación y la explotación del otro para sus propios fines. Es como si estas mañas fueran el aprendizaje básico general de los universitarios, pero también hay, evidentemente, los conocimientos mañosos especializados. Los especialistas en administración y negocios aprenden a enriquecerse a costa del trabajo
de campesinos y artesanos. Los abogados aprenden a violar compromisos con la comunidad o a eludir lealtades, obligaciones y leyes comunitarias. Los médicos aprenden a no escuchar, a ver sin ver y a despreciar los saberes ancestrales de brujas, hierberos, curanderos y parteras. Los ingenieros agrónomos aprenden a envenenar la tierra y los alimentos con fertilizantes y pesticidas. Y las psicólogas, los psicólogos, pues aprenden lo que vimos que aprendieron quienes egresaron de mi facultad. Uno aprendió a simplificar el psiquismo, contraerlo, banalizarlo y meterlo dentro de la cabeza. El otro psicólogo aprendió a ver criminalidad y patología mental, donde hay complejos problemas que solo pueden solucionarse de modo político y comunitario. Las otras dos psicólogas aprendieron a desdeñar a las mujeres, a desconfiar de su palabra, a creer más en sus manuales diagnósticos y en sus pruebas psicológicas. Al igual que los demás profesionistas, lo que aprenden las psicólogas y los psicólogos, en suma, es a ejercer su profesión de modo europeo-estadounidense, colonial y colonizador, necesariamente disolvente para su cultura y para sus comunidades. Los pueblos originarios, en efecto, se ponen a sí mismos en peligro cuando reciben de regreso a profesionistas que operan como agentes activos de la colonialidad, que no creen ya en lo indígena, que lo desdeñan, lo criminalizan y lo patologizan, y lo reemplazan por algo más cuyo único valor intrínseco es el prestigio de ser no indígena, ladino, citadino, extranjero. Es lo que vimos que ocurre en los 3 ejemplos que ofrecí. Los 3 ejemplos ilustran en un contexto específico, el mexicano, por qué necesitamos descolonizar la psicología latinoamericana. Por un lado, esta descolonización es necesaria para dejar de cometer ciertos errores ante los pueblos originarios, para no encerrar su psiquismo dentro de la cabeza de cada individuo, para no esperar que se comporten y se expresen los indígenas de acuerdo a las normas occidentales, y para no psicologizar, patologizar, criminalizar y despolitizar la vida comunitaria. Por otro lado, necesitamos también descolonizarnos como psicólogos para ver y entender mejor las expresiones subjetivas de las culturas indígenas, para ser capaces de considerar otras formas de experiencia y expresión de las emociones, para saber discernir el psiquismo en las relaciones comunitarias y no solo dentro del individuo, y para vislumbrar las complejas concepciones de la subjetividad que aún subsisten en los pueblos originarios. El problema del funcionamiento colonial de la psicología es que nos impide percibir y entender adecuadamente aspectos subjetivos de procedencias culturales diferentes de la europea estadounidense. Las culturas mesoamericanas, por ejemplo, determinan formas comunitarias y relacionales de existencia que nosotros, las psicólogas y los psicólogos, podríamos interpretar como síntomas de una falta de asertividad o de una grave despersonalización o desintegración de la personalidad. Existe incluso el riesgo de que nuestra psicología nos haga fantasear con signos de esquizofrenia o delirios de posesión o de influencia en subjetividades indígenas cuyo meollo anímico esencial, como el Teyolí Anáhuac o la Mincita Purépecha, las conecta internamente con una comunidad no solo humana, sino espiritual, animal, vegetal y hasta mineral. El imperativo mesoamericano de humildad y desprendimiento podría ser interpretado por nosotros los psicólogos como la manifestación de una baja autoestima o incluso de un grave trastorno depresivo. Quizás también creamos que escuchamos al individuo cuando estamos escuchando a la comunidad. Conjeturemos una falta de pensamiento positivo donde solo hay respeto por los ancestros y no podamos enfrentarnos a la dignidad indígena sin imaginar paradójicamente que nos encontramos ante una personalidad antisocial o ante un trastorno oposicional desafiante. O tal vez pensemos que hemos detectado un bajo coeficiente intelectual, allí donde hay una potente inteligencia que uno solo puede ejercer comunitariamente. Todos estos ejemplos que he dado los he conocido de primera mano a través de mi experiencia con psicólogos que trabajan en zonas indígenas. En todos los casos, vemos cómo las formas indígenas de subjetivación pueden ser incomprendidas, malinterpretadas, patologizadas e incluso criminalizadas cuando se juzgan con las categorías psicológicas tradicionales y convencionales. No hay que olvidar que estas categorías
corresponden precisamente a la cultura moderna europea estadounidense contra la que resisten los pueblos originarios. Al resistir contra esta cultura y al definirse por esta resistencia, los indígenas están resistiendo también contra la psicología dominante, contra su modelo de subjetividad y contra las categorías que lo representan. Las categorías de la psicología dominante han sido creadas a partir de una subjetividad específica y culturalmente determinada, la subjetividad moderna, europea, estadounidense. Esta subjetividad solo ha podido generalizarse porque se ha impuesto en todo el mundo a través del colonialismo y el neocolonialismo del sistema capitalista globalizado. La globalización del capitalismo ha sido también una psicologización global de la humanidad. Ha sido una universalización del Homo psychologicus occidental. Es verdad que la expansión colonial y neocolonial de la subjetividad moderna europea estadounidense le da cierta aplicabilidad universal a la psicología dominante que estudiamos en las universidades. Pero siempre hay aspectos subjetivos que no corresponden a esa psicología y que no pueden ser comprendidos y ni siquiera discernidos por ella. Estos aspectos, por circunstancias históricas evidentes, serán proporcionalmente más importantes fuera de Europa, en Asia, África y Latinoamérica, en especial en los pueblos originarios, los cuales por ello resultan aún más inaccesibles para la perspectiva psicológica occidental. Escapando a la psicología dominante, los pueblos originarios están resistiendo contra la colonialidad. Están resistiendo también, lógicamente, contra lo que subyace a la colonialidad, contra el capitalismo en el que se inserta la psicología dominante. Al no ceder a la psicologización generalizada, la subjetividad indígena está impidiendo su absorción o subsunción, como decía Marx, en el sistema capitalista. Esta subsunción, después de todo, es la que ha engendrado al Homo psychologicus de los últimos siglos. No hay que olvidar que la subjetividad psicológica es la más funcional para el capitalismo. Es la del sujeto del capital, o mejor dicho, la del objeto del capital, pues el capital es el único sujeto del capitalismo. Su objeto, el objeto de la psicología, es un ser positivo, propositivo, adaptativo, asertivo, agresivo, posesivo, acumulativo y competitivo, que representa el modelo subjetivo perfecto para la sociedad capitalista. Siendo refractarios al modelo psicológico, los pueblos originarios están resistiendo contra el capitalismo. Esta resistencia explica en parte que sean ellos quienes suelen mantener vínculos más respetuosos y armoniosos con la naturaleza. No se trata de recaer en la ficción pastoral del buen salvaje, sino de admitir simplemente que al capital se le está dificultando personificarse en los indígenas, cuya subjetividad no es la psicológica, no es la colonial y por ende tampoco puede ser la capitalista, la posesiva y acumulativa del empresario voraz o la insaciable consumista que está arrasando al planeta. Los pueblos originarios no están arrasando al planeta, menos no en la proporción que el resto de poblaciones de este mismo planeta, porque no se han dejado colonizar y subsumir en el capitalismo a través de su psicologización. Defender la subjetividad indígena contra la psicología dominante, es también una opción política por el planeta y contra la colonialidad y contra el capitalismo. Un psicólogo sin ilusiones de neutralidad, un psicólogo con una clara posición anticolonial y anticapitalista, deberá defender el derecho de los indígenas a no ser objetos de la psicología, de la colonialidad y del capitalismo. Para no reducir a los indígenas a la condición de objetos, lo primero es reconocerlos como sujetos. Ese reconocimiento nos exige, como ahora se dice, un cambio de paradigma. Debemos renunciar al método paradigmático de la mirada objetiva, el mismo de la observación y de la experimentación, para darle su lugar a la escucha del sujeto. Debemos escuchar atentamente la palabra de los indígenas, aguzando nuestros oídos ante lo que tienen que decir, en lugar de continuar observándolos como objetos de nuestro conocimiento psicológico y luego hablando sobre ellos también como objetos de los discursos de la psicología. Debemos callarnos para escuchar a los indígenas. Escucharlos no es tan solo escuchar sus respuestas a nuestras preguntas.
no es imponerles así nuestras categorías, haciéndolos hablar en nuestros propios términos, a través de pruebas psicológicas, entrevistas más o menos estructuradas, u otros métodos o instrumentos análogos. Estos instrumentos, por más validados que estén, solo nos permiten escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestra psicología, nuestros planteamientos psicológicos en los que encasillamos a los indígenas, enmudeciéndolos para observarlos mejor. Escuchar a los indígenas como sujetos nos exige dejarlos hablar con libertad, autorizarlos a decirnos lo que desean decirnos y si no desean decir nada, respetar su silencio y escucharlo también, ya que de seguro tiene algo que decirnos. Escuchar de verdad es no arrancar las palabras y mucho menos aquellas palabras que deseamos escuchar, las que vienen a validar o invalidar nuestras hipótesis, como lo hacemos en un método hipotético deductivo. Sobra decir que este método es incompatible con la escucha del otro. Lo que escuchamos en el método hipotético deductivo no es la palabra del otro como sujeto. Lo que escuchamos es la hipótesis, nuestra hipótesis, y el modelo psicológico general a partir del cual se formula esta hipótesis por vía deductiva. Esta vía no permite acceder al otro como sujeto, sino simplemente observarlo como objeto de nuestro conocimiento, como caso objetivo individual o singular de una teoría o modelo general. Esta supuesta generalidad, que no es sino una generalización de la particularidad cultural europea estadounidense, es lo que usurpa el lugar del indígena como sujeto, hablando en su lugar, hablando sobre él como objeto, al aplicarle aquello que se deduce del modelo general. En lugar de una metodología hipotética deductiva irremediablemente objetivista, necesitamos de métodos inductivos o abductivos que no partan de ninguna supuesta generalidad teórica, sino de la particularidad indígena para luego ascender a su alcance universal. Permítanme referirme brevemente a 4 expresiones particulares de universalidad que descubrí en las concepciones mesoamericanas de la subjetividad. Estas 4 expresiones, 2 políticas y 2 jurídicas, no son más que una muestra minúscula de todo lo que los pueblos originarios de Mesoamérica pueden enseñarnos a toda la humanidad. En el ámbito jurídico, la opción particular de los pueblos originarios por una lógica, digamos, civil en lugar de penal, por las compensaciones y los resarcimientos en lugar de los castigos y los escarmientos, nos da una lección universal sobre una convivencia basada más en la responsabilidad que en la culpabilidad, más en el desagravio que en la represalia, más en el cuidado que en la violencia, más en la justicia que en la venganza. De modo análogo, en el mismo ámbito jurídico, las comunidades indígenas que asumen la responsabilidad por los actos de cada uno de sus miembros nos están enseñando a rechazar nuestra injusta justicia de linchamientos y chivos expiatorios. En el ámbito político, el rechazo particular mesoamericano de la democracia representativa por mayoría, en favor de un régimen democrático directo, asambleario por consenso, contiene una enseñanza universal sobre los límites de la representación, la insuficiencia del número, el valor de la palabra y el respeto por las minorías. Paralelamente, en el mismo ámbito político, el reconocimiento de los seres no humanos, animales, vegetales y minerales, como sujetos de la comunidad soberana, está enseñándole universalmente a toda la humanidad un camino seguro para no aniquilarse al devastar el planeta. Es mucho lo que aprendemos de los pueblos originarios cuando los escuchamos con atención y dejamos de limitarnos a observarlos para escucharnos a nosotros mismos. En lugar de seguir concentrados en el aburrido monólogo de nuestra psicología europea estadounidense, sería bueno escuchar a los indígenas como escucharíamos a maestros o a colegas de los que esperamos aprender algo. Eso nos permitirá también descubrir en cada uno de nosotros, como productos del mestizaje cultural en América Latina, lo indígena que no se ha dejado colonizar y que debe estar en la base de cualquier proyecto psicológico descolonizador. Una psicología que pueda contribuir a la descolonización de nuestros pueblos, como la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró, debe comenzar por liberarse, por descolonizarse a sí misma. Esta descolonización exige abandonar la actitud colonial pasiva, receptiva, mimética, dependiente y subordinada en relación con la psicología europea y estadounidense. Nuestro punto de referencia
no debe ser ya tan solo el de esa psicología, sino el nuestro, el de nuestro mestizaje cultural, en el que encontramos el caudal milenario de los saberes ancestrales de los pueblos originarios. La indigenización resulta inseparable de la descolonización. Tan solo podremos descolonizar la psicología latinoamericana si dejamos de ignorar o menospreciar las concepciones indígenas de la subjetividad. Estas concepciones existen y necesitamos estudiarlas, no como objetos de los saberes psicológico, etnológico o antropológico, sino como saberes con la misma legitimidad epistémica y con la misma capacidad cognoscente que las ciencias humanas y sociales de la cultura occidental globalizada. Los europeos y los estadounidenses tienen sus saberes científicos, pero nosotros, latinoamericanos, tenemos además los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Estos saberes son también sobre la subjetividad y por ello pueden guiarnos en la descolonización e indigenización de la psicología, lo que nos lleva más allá de la psicología, lo que he intentado mostrar en un libro que por ello he titulado Más allá de la psicología indígena, concepciones mesoamericanas de la subjetividad. Mi idea rectora es que la esfera psicológica se ve desbordada y trascendida por las concepciones mesoamericanas de la subjetividad que encuentro en mitos prehispánicos, en los huehuetlatoli-nahuas, en historias novohispanas, en estudios etnológicos y antropológicos, en testimonios de informantes indígenas, en cantos chamánicos, en creaciones literarias de autores indígenas actuales y en otras fuentes directas o indirectas. Las informaciones recabadas me permitieron comenzar una reconstrucción de las concepciones mesoamericanas de la subjetividad. Esas concepciones, como acabo de señalarlo, resultan irreductibles a la estrecha esfera psicológica, tal como nos la representamos en la psicología dominante, que se estudia y se investiga en las universidades y que se comunica en revistas y congresos. En sentido estricto, el ámbito psicológico académico y profesional es demasiado simple, superficial y estrecho como para poder acoger los saberes indígenas, los cuales, por su complejidad, su profundidad y su amplitud, no caben dentro de la psicología dominante. El problema es que el objeto de la psicología se extrae y se abstrae de todo lo demás, corporal y espiritual, que no deja de considerarse en las concepciones mesoamericanas de la subjetividad. Es por esto que estas concepciones dejan de tener cabida en la psicología, no pudiendo penetrar en ella sin hacerla estallar, disipándola en todo aquello de lo que se distingue para delimitar su campo de estudio. La consecuencia es el primer y principal obstáculo para la descolonización de la psicología. Un obstáculo bastante paradójico y un tanto desconcertante, que podemos formular de la siguiente forma. No podemos indigenizar la psicología sin destruirla y convertirla en otra cosa, en algo para mí ciertamente mejor que ella, menos reduccionista que ella, pero que ya no sería psicología. Los psicólogos demasiado aferrados a su profesión en sí misma, o quizás a los beneficios económicos y simbólicos asociados con ella, difícilmente aceptarían perderla al indigenizarla. Desde luego que podemos pensar en una indigenización que nos lleve a redefinir el campo psicológico, dándole otro sentido en lugar de renunciar a él. Sin embargo, si tomamos este camino, llegaremos a una psicología indígena que solo será psicología por el nombre y que no corresponderá ni a las expectativas de sus usuarios, ni a los encargos sociales e institucionales por los que existe la especialidad psicológica. La cuestión de los encargos impuestos a la psicología nos conduce a un segundo obstáculo para su descolonización e indigenización. Aun si pudiéramos indigenizarla sin perderla, no podría cumplir con sus encargos fundamentales en la colonialidad y en el capitalismo. Una psicología indigenizada, para empezar, no serviría ni para ajustar o reajustar al sujeto, ni para despolitizar sus problemas, ni para disciplinarlo al encerrarlo en su individualidad, ni mucho menos para convertirlo en objeto de la ciencia, del capital y de su dispositivo colonial. Digamos que una psicología indígena, aun suponiendo que pudiera existir, sería inútil y prescindible para el sistema capitalista y colonial para el que existe el instrumento psicológico. Este sistema no tendría interés alguno en una psicología indígena, la cual, por lo tanto, no tendría ninguna razón para existir.
Quienes la teorizaran y practicaran tampoco servirían de mucho a quienes pudieran contratarlos. Finalmente, aun si los teóricos y practicantes de una psicología indígena fueran contratados, no harían lo que se les pediría. No aplicarían pruebas, ni diagnosticarían trastornos, ni ofrecerían tratamientos como los existentes, ni harían todo lo demás que se esperaría de ellos. La indigenización les impediría el ejercicio de su profesión. Desde luego que una psicología indígena podría saber y hacer muchas cosas, pero no serían útiles y quizás incluso fueran consideradas indeseables y peligrosas. De cualquier modo, aun suponiendo que pudieran y quisieran saberse y hacerse, ¿quién las enseñaría? ¿Dónde se aprenderían? Los psicólogos leen psicología y estudian en centros de enseñanza donde otros psicólogos les enseñan lo mismo que aprendieron de otros psicólogos. No hay aquí lugar ni para la palabra de los pueblos originarios, ni para sus curanderos, chamanes y sabios. Tan solo hay lugar aquí para los psicólogos y las psicólogas, para los estudiantes y docentes de psicología, para una psicología tremendamente autorreferencial que no deja de reproducirse a sí misma y que se mantiene herméticamente cerrada en relación con el exterior. Si ni siquiera escuchamos a los antropólogos, etnólogos, bueno, esperar que escuchemos a los pueblos originarios es mucho pedirnos a los psicólogos. Esta cerrazón, reproducción y autorreferencialidad son también obstáculos insalvables para la descolonización e indigenización de la psicología. Tan solo podremos descolonizar la psicología cuando incluyamos a los pueblos originarios en ella, pero incluyéndolos en una relación de igualdad epistémica y política. Eso supone incluir a sus curanderos, chamanes y sabios, no como objetos de estudio, ni como pacientes, ni como estudiantes, sino como lo que son, como sujetos y como sabios, maestros, digamos expertos, depositarios de saberes de los que podemos aprender mucho. Nuestro aprendizaje será la base para la descolonización del ámbito psicológico. Descolonizaremos la psicología cuando la indigenicemos, cuando incluyamos a los indígenas en su enseñanza, cuando los escuchemos, cuando nos instruyamos en sus concepciones de la subjetividad, cuando leamos los testimonios escritos que nos han dejado. Todo esto debería permitirnos descolonizar la psicología, pero descolonizarla será también descolonizarnos de ella, descolonizarnos al menos de lo que es ahora, quedándonos tan solo con el nombre para designar algo diferente que sea más adecuado a nuestra particularidad cultural e histórica. Tal vez habría que encontrar otro nombre para describir mejor eso que surgiría de la contradicción y de la síntesis imposible entre la psicología europea y estadounidense y las concepciones indígenas latinoamericanas de la subjetividad. Por lo pronto, mientras decidimos qué hacer con la psicología, debemos al menos aceptar humildemente que los pueblos originarios pueden enseñarnos mucho en este campo, mucho más de lo que se les puede aún enseñar después de más de 5 siglos de imposición de enseñanzas occidentales. Ha llegado el momento de que aprendamos de ellos y así también de nosotros y de nosotras, de lo que nosotros y nosotras compartimos con ellos y ellas. Ha llegado el turno de lo que son y de lo que somos con ellos y ellas, como ellos y ellas, al ser también ellos. Muchas gracias.